Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Vamos a conversar sobre la política nacional, sobre lo que está pasando en nuestra región y lo que viene para este año con un hombre de gobierno, secretario regional ministerial de gobierno precisamente, Luigi Sioca, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Luigi, bienvenido a Iquique Televisión, a nuestro programa. Hola, muchas gracias Reinaldo y bueno, agradecido por la invitación y la oportunidad de poder estar en contacto con todos sus televidentes de nuestra querida región. Estamos partiendo el año 2015. ¿Cómo parte este año? Con una encuesta además que fue súper favorable para el gobierno hace poquito. Sí, este año yo creo que no va a ser diferente o distinto al año al 2014 que recién partió, en materia legislativa, en materia de lo que significa seguir introduciendo cambios importantes y profundos a nuestra sociedad chilena. Hay varios proyectos de ley que van a exigir un debate tan intenso como el debate que se generó a partir del proyecto de ley por la reforma tributaria y posteriormente por la reforma educacional. En consecuencia, nosotros prevemos que va a ser un año intenso. Esperamos que sea una discusión y un debate con la altura de miras y no tengamos que lamentar lo que nos tocó y lo que tuvimos que enfrentar el año recién pasado, el 2014, a partir de las distintas reformas que el gobierno introdujo. Por ejemplo, cuando se habló de la reforma tributaria, se demonizó de manera prematura, ¿cierto?, señalando de que eso iba a generar desempleo fundamentalmente. Y sin embargo, tenemos mejores indicadores de empleabilidad en nuestro país y en nuestra región que incluso el año 2013. Por lo tanto, claramente ese era un argumento que solo pretendía buscar y generar de alguna forma incertidumbre y que yo creo que de alguna forma en la opinión pública se generó porque prueba de ello son las encuestas. Eso te quería comentar, fue difícil, ¿cierto?, incorporar esta reforma, la agenda de la reforma. La gente de alguna manera desconfió de estas ciertas modificaciones que se estaban haciendo y eso se notó en las encuestas, que el gobierno partió bien y empezó a bajar y recién repuntó ahora en enero, digamos. Sí, yo creo que era previsible o predecible que íbamos a tener un año complejo, un año turbulento, porque las medidas y las reformas que nosotros estábamos planteando no eran menores, ¿no? Por lo tanto, ante la incertidumbre, evidentemente que las personas optan por más bien mantenerse al margen o derechamente no confiar, no, hasta que no... Reticente a los cambios, digamos. Yo creo que ahí se manifiesta claramente una reticencia a los cambios y en consecuencia nosotros eso de alguna u otra forma lo teníamos asumido, digo, nosotros como gobierno, tanto en la región como en el país. Y sobre todas las cosas, quien la tenía muy asumida también era la propia Presidenta de la República, quien puso su capital político, que sin duda es el más importante dentro de la nueva mayoría y tal vez sea uno de los capitales políticos más importantes de Chile de los últimos 24 años, ¿cierto? Y ella, sin embargo, puso a disposición del programa de gobierno de la nueva mayoría ese capital y para sacar adelante nuestras reformas. Y eso creo yo que además le asigna un valor especial y un plus distinto en comparación a lo que pudo haber hecho el gobierno que nos antecedió. Ahora, en esta encuesta, ¿cierto?, que se acaba de publicar de Adimar, se nota un apoyo, digamos, nuevamente sube, ¿cierto?, la presidenta, sube el gobierno. ¿Tú piensas que hay todavía un remanente de apoyo que se va a manifestar, por ejemplo, ya en marzo o en abril en las nuevas encuestas? O sea, ¿va a seguir subiendo el gobierno ya con esta reforma aprobada? Sí, la percepción y más que percepción, digamos, la certeza que nosotros tenemos al respecto es que efectivamente en la medida de que las personas vayan valorando y vayan sintiendo más cerca estos cambios, yo creo que evidentemente van a ir, digamos,
aceptando o decir apoyando, no es la palabra más correcta en este caso, pero de alguna forma van a ir reconociendo, ¿cierto?, lo que está haciendo el gobierno. Así es que eso creo yo de que lo tenemos que asumir. En nuestra región el peso se lo ha llevado el gobierno principalmente. Tenemos un conglomerado político que lamentablemente no ha estado a la altura en Tarapacá, ¿cierto?, con muchas fisuras, en fin. Por lo tanto, claramente de que en algún minuto ese desgaste nos iba a pasar la cuenta. Y bueno, ya pasadas las turbulencias, creemos nosotros de que vamos, en la medida que la gente, que los ciudadanos, ciudadanas tanto de Tarapacá como de Chile vayan percibiendo, ¿cierto?, abro comillas, los beneficios de esta reforma, evidentemente que su percepción también va a ir cambiando y va a ir también mejorando la evaluación hacia nuestro gobierno. Sin embargo, hay una reforma, ¿cierto?, que introduce un tema complejo, ¿cierto?, un tema valórico, como es, ¿cierto?, el aborto. Ya hemos tenido, ¿cierto?, las reacciones primeras del caso, ¿cierto?, del rector de la Universidad Católica. La Iglesia también ha señalado, se han sumado ahora otros hospitales, otras clínicas que dicen que se niegan terminantemente a que se practique aborto, digamos, en esos lugares. Y esto, desde el punto de vista de la opinión pública, porque también, ¿cierto?, este era una propuesta, digamos, de la campaña, entiendo, y estaba dentro de los temas, ¿cierto?, que la presidenta había planteado al país. Entonces hay un tema, no sé si efectivamente se va a producir una disociación, ¿cierto?, entre los protagonistas, ¿cierto?, que son estas clínicas, que son los médicos, y por otro lado la comunidad, el país en general, que de alguna manera planteaba estos temas, digamos, como prioritarios. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, lo señalé, este año creemos que no va a ser distinto en la intensidad del debate al que pasó al año anterior, pero nosotros también, nuestro deseo, y esa es la solicitud que se hace principalmente a la oposición, de que este sea un debate con altura de mira. Nosotros entendemos de que hay aspectos valóricos que tienen directa injerencia, sobre todo en esta materia que es sensible y es delicada, pero solamente a beneficio, digamos, de la defensa, señalar de que en Chile estuvo despenalizado el aborto terapéutico hasta diciembre del año 1989. En uno de los últimos decretos, por decirlo de alguna forma, de la dictadura, fue de penalizar, digamos, y poner objeciones a los eventuales abortos que se pudiesen practicar dentro de los hospitales públicos principalmente. Por una parte. Por el otro lado, los médicos que se forman en la Universidad Católica, siempre a ellos le han enseñado a no hacer abortos, ni a interrumpir embarazo, ni incluso a algunos ni siquiera les señalan los métodos conceptivos, o sea, como una doctrina religiosa. Ahora, al margen de estas consideraciones, para nosotros el aborto terapéutico tiene que ver más bien con un tema y una materia derechamente de salud pública. Nosotros lo valórico lo dejamos en el plano de lo individual, pero esto debe ser una situación que en definitiva el Estado debe hacerse cargo, ¿cierto?, ante estas tres situaciones y que son bien concretas. Primero, o sea, no puede haber mayor atrocidad, ¿cierto?, que la violación de una mujer, tanto para ella como para su entorno más inmediato. Y si además, producto de aquello, esta mujer engendra un hijo no deseado, imagínense lo que puede significar. Por lo tanto, claramente allí tiene que existir, en ese caso, la objeción de conciencia para la madre, sin duda, ¿cierto? Pero por el otro lado, el Estado tiene que también darle la oportunidad o la posibilidad de que si esa persona, esa mujer, no desea continuar con ese embarazo, claramente que debe tener la oportunidad de poder realizarse un aborto en condiciones y en el ambiente que corresponde. Eso te quería preguntar, porque estas situaciones ocurren, ¿cierto?, en la realidad cotidiana, pero como no es legal, en el fondo la gente, ¿cierto?, busca que algún
sistema, ¿cierto?, que no reúne todas las condiciones sanitarias, digamos, igual se producen estos abortos. Lamentablemente, efectivamente, en Chile también hay que tener claridad. No es que en Chile no se practiquen abortos, actualmente se practican y muchos abortos. Lo que pasa es que como son penalizados, evidentemente que estos no son dados a conocer, no hay cifras en todo caso que se puede, en el Ministerio de Salud tienen cifras de aquellas mujeres que se practican aborto de manera clandestina y que llegan, ¿cierto?, con alguna patología o con una patología o con algún problema, con algún síntoma, ¿cierto?, producto de ese aborto hecho de manera clandestina. Quedan en evidencia, digamos, después. Y en condiciones poco higiénicas, además, si ese es el mayor riesgo. Por lo tanto, a partir de allí hay una estadística. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es precisamente salvaguardar, en primer lugar, en primer término, la salud de las mujeres. Segundo, aplicar un aborto cuando en estos tres casos, uno de ellos es la violación. Segundo, cuando un embrión, ¿cierto?, o el feto es inviable con la vida. Eso quiere decir de que han habido situaciones, y yo conozco más de una, en que el feto o la guagua que se está engendrando viene con alguna dificultad grave, como por ejemplo sin uno de sus órganos principales, como pulmones, cerebro, corazón, etcétera. Evidentemente que esa guagua va a nacer, va a ver la luz o va a dar a luz la madre, y esa guagua no va a tener ni una posibilidad de existir. Y por lo tanto, hacer padecer a una madre 9 meses de embarazo con la ilusión de que eventualmente que podría ser, esperando prácticamente un milagro, ¿cierto? Yo creo que tampoco es sano para esa madre en términos mentales. En todo caso, aquí hay digamos, una opción que tiene que tomar la persona, evidentemente. No se le va a obligar, digamos, por ahí. Sí. También hay quienes piensan que el Estado va a obligar a esa persona a abortar, digamos. Lo que pasa es que muchos creen, claro, esto es ley. Que entonces piensan, algunas mamás dicen, bueno, ¿y si a mí me pasara? ¿Y si yo no quiero abortar, el Estado me va a obligar? No la va a obligar. Insisto, este es un problema individual. Lo que está haciendo el gobierno es generar un instrumento legal, ¿cierto?, que es una ley que le permita a esa mujer, si toma una decisión en un momento determinado de su vida, y si se enfrenta o está frente a estas situaciones, evidentemente que exista el instrumento, existan primero el instrumento, segundo, existan las condiciones de sanidad, ¿cierto?, para que ella pueda interrumpir su embarazo, que en todo caso también no debe ser más superior a los 3 meses. La ley, digamos, establece varias condicionantes para que se pueda hacer. Y el tercer caso es el embarazo que puede de algún momento poner también en riesgo la vida de la madre. Entonces, por sobre eso se va a proteger la vida de la madre. Y esos son tres casos o 3 situaciones que son frecuentes. Yo he sabido de embarazos, sobre todo de menores, que son violadas de manera reiterada por algún integrante de su grupo familiar cercano, y menores, estamos hablando de niñas de 12, 13 años, y que producto de esas violaciones sistemáticas resultan con un embarazo no deseado, y esas niñas adolescentes quedan condenadas a tener que ver el producto de su sufrimiento durante toda su vida. Entonces, ahora, al interior de la nueva mayoría, ¿existe, digamos, el ánimo de, cierto, avalar este proyecto de ley, o hay posiciones distintas, discordantes, dependiendo un poco de qué partido sean los diputados y los senadores? Sí, y yo creo de que efectivamente van a haber dentro de la nueva mayoría, principalmente algunas bancadas, van a haber algunos puntos o algunas visiones distintas a las que se están planteando. Y en ese sentido nosotros esperamos de que aquí prime el bien común por sobre el bien
el bien individual. Nosotros vamos a respetar absolutamente las objeciones de conciencia que puedan surgir, pero al momento de que ocurran los hechos. Para legislar, creo yo, de que nadie se puede omitir. Un parlamentario que le pagan para legislar no puede decir, no, yo en esta materia no voy a legislar porque tengo objeción de conciencia. O sea, mi conciencia no me permite legislar con respecto a esto o a otros aspectos. Hoy algunos pueden, imagínense ustedes, de que si siempre existiera esa posibilidad, tal vez un porcentaje importante de parlamentarios se podría marginar de esta discusión, ¿cierto? Por la auto llamada objeción de conciencia. No, mi conciencia a mí no me permite. El día de mañana se va a legislar con respecto a, no sé, a los satélites. Va a salir un grupo de parlamentarios y decir, no, yo no puedo legislar con respecto a esta materia porque tengo objeción de conciencia, porque yo creo que el espacio no existe. Entonces, si nos pusiéramos en ese plano, creo yo de que serían muy pocas las materias en que podríamos contar con el concurso del 100% de nuestro Congreso. Por lo tanto, claramente de que lo que corresponde es que allí es que los parlamentarios en primer lugar voten a favor de la idea de legislar y en segundo lugar que se abra la discusión en sala con respecto a punto por punto de lo que es este proyecto de ley, que insisto, es un proyecto que no se está estableciendo ninguna obligación a las madres. Es lo mismo que ocurre también con el que era el pacto de unión civil, ¿cierto? Que pasó a ser acuerdo de unión civil porque el rector de la Universidad Católica, ha estado repetido en los temas, se opuso o solicitó porque PUC era la Pontificia Universidad Católica. Entonces es el acuerdo de unión civil y lo mismo ocurre, tampoco se obliga a nadie, pero tiene que existir el mecanismo, la herramienta, la posibilidad de que las personas que lo deseen lo tomen, lo acojan y se adscriban a él. Y lo mismo ocurre con esta ley de aborto terapéutico. Ok, Luis, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa. Estamos conversando con el secretario regional ministerial de Gobierno, Luis Icioca, que es nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.